y la ciudad donde vivimos. Vamos a leer una vez más en Gálatas capítulo 4. Lo podemos leer todas las veces que sea necesario para que la palabra penetre, impregne nuestra conciencia, nuestra mente y que ella se quede allí. Nosotros hay muchas cosas que no nos olvidamos. De la palabra de Dios nunca deberíamos olvidarnos. Tenerla presente, hermanos. Meditar en ella de día y de noche para tomar las mejores decisiones. Yo lo voy a leer en Reina Valera también, pero del 2015. Digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Y por cuanto son hijos, Dios envió, bueno, ya lo leen. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Miren, hermano, este pasaje yo creo que él se explica por sí mismo, porque la persona que Dios está motivando para que escribe es el apóstol Pablo. Y Pablo es un maestro a carta cabal. Son de los maestros que ellos tratan de enseñar para que el oyente aprenda. Ellos no van a perder tiempo mandando una carta a Galacia, donde habían diferentes congregaciones. Es que cuando esto se lee, el oyente entienda de una vez. Y él pone dos figuras de dos niños. Solo que yo voy a escoger las edades de los niños. Voy a suponer que tienen 2 años de edad. Uno es multimillonario, rico heredero, y el otro es un esclavo, nacido en la esclavitud, su papá, su mamá, y él lo que tiene como futuro es la esclavitud. Los dos niños están juntos, entre ellos no hay diferencia. Los dos son niños. Incluso el heredero ni siquiera sabe que es un heredero. Y el niño de 2 años, que es un esclavo, no concibe la esclavitud en su mente. No puede definir ese concepto. Entonces, como niños no se ven diferencia. Mas, sin embargo, dice que el heredero, dice Reina Valera del 60, tiene curadores. Aquí dice mayordomo, personas que le administran su vida hasta el tiempo señalado por el papá. Sean los 14 años, los 16, 18 o los 21 años, dependiendo de la cultura, para que ya él asuma la responsabilidad recibiendo una herencia que lo formaliza como multimillonario. Entonces Pablo dice que de esas dos figuras, entonces él nos representa a nosotros no como el niño heredero, sino como el niño esclavo. El niño esclavo, lo único que lo guía es la esclavitud. El niño heredero tiene un personal que le administran su vida. Y lo van a educar y lo van a formar para eso, para que él sepa en el momento oportuno que él es multimillonario y que va a heredar lo de su papá y lo va a administrar. Entonces cualquiera diría, Pablo escoge al niño heredero como ejemplo de nosotros. Mas sin embargo, él escoge al niño esclavo como ejemplo de nosotros. Él dice, nosotros, de igual manera nosotros éramos niños, éramos esclavos, sujetos a los principios elementales del mundo. Ni siquiera con un personal que nos orientara, que nos guiara, que nos protegiera. Esclavo guiado por los placeres del mundo, por los pecados del mundo, por las cosas del mundo. Imagínese usted nuestro futuro en la mano de los principios del mundo, de los principios paganos, de los principios mediante los cuales muchas personas seguían. Ese era nuestro destino. Incluso niños que van creciendo de esa manera, sin un papá, sin una mamá creyente que los oriente por el camino del Señor. Sin una abuela como Eunice o como Loida y Eunice, la abuela y la mamá de un niño chiquitico llamado Timoteo.
O personas que no tienen un papá como Elcana, una mamá como Ana, siendo ellos un Samuel chiquitico que los oriente en las cosas de la vida. Potencialmente salen delincuentes, potencialmente. Puede salir gente de bien, pero sin esa orientación espiritual, sin ese testimonio paternal, sin esos ejemplos que uno aprende en la casa con papá y mamá, ¿qué será del muchacho cuando despierte a la conciencia? ¿Qué es lo que va a querer hacer? Yo siempre he dicho, lo digo aquí, lo digo en Emanuel, en algún momento que el tema viene a colación. Recuerdo un vecino que nosotros teníamos antes de yo convertirme. Yo lo hice a los 15 años, ya cerca de los 16, pero me imagino que serían los 13 o 14 años. Ese vecino, al igual que mi padre, tenía una buena cantidad de hijos. Yo creo que él tenía como 7 u 8 hijos y nosotros pues somos 9 hermanos. Pero hubo un momento en mi vida que yo no quería ser hijo de mi papá. Yo quería ser hijo de ese vecino. Yo quería ser hijo de ese vecino y no hijo de mi papá. Porque mi papá era un hombre estricto, disciplinado. Hora de uno levantarse, estudiar, de acostarse, de bañarse. Muy disciplinado. Y él con su frase, a estudiar temprano porque el cerebro está fresco. Me parece oírlo. A él no le gustaba que uno amaneciera estudiando. No, dice, el cerebro está cansado. Acuéstese, levántese temprano. Y él era el que llamaba a uno, era el reloj. 4:30, 5 de la mañana, levántese a estudiar porque el cerebro está fresco. Y horario y todo ese tipo de cosas. Pero mi vecino era un hombre que a sus hijos lo dejaba que hicieran lo que le diera la gana. Y eso era lo que yo quería. Una persona que no tuviera ningún régimen para los hijos. Entonces ese vecino era así. Mire, hermano, desafortunadamente las hijas del vecino, desafortunadamente con dolor, prostitutas. Y los hijos varones, criminales pero de alto nivel. Asesinos y atracadores de bancos, pero de alto nivel. No cualquier atracador de robar una cartera, de atracar bancos, de matar gente. Así salió la familia de ese hombre. Pero yo quería ser hijo de ese hombre porque él le permitía a sus hijos que hicieran cualquier cosa. Incluso en la casa de él había un televisor grande de aquellos tiempos, que los niños, los adolescentes nos sentábamos ahí a ver, y en mi casa no había televisión. Y mi papá nos había dicho, no lo quiero ver en esa casa. Y él llegaba del trabajo y nos encontraba mirando televisor en la casa del vecino. Y a mí a otro, él iba y nos sacaba, mire, por la oreja así, que uno tenía que empinarse para ayudar y que no se la fueran a desprender. Y delante del dueño de la casa, él nos decía, tantas veces que le he dicho que no lo quiero ver en esta casa, con el vecino ahí oyendo. Porque era franco y era abierto, es que no lo quiero ver aquí. Hermano, el resultado, gracias a que conocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, fue distinto al de esta familia. Pablo aquí nos está comparando, es con el peor de los ejemplos. Es con el esclavo que no tiene ningún futuro. Que no tiene ningún futuro. El otro tiene su futuro. Tú sabes lo que un niño de 2 años, pero dice aquí que ya él tiene guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Es decir, en el momento de jugar en el patio, no hay diferencia entre los dos niños, pero el futuro de ese niño heredero está marcado ya. Y el del otro también, para nacer, crecer y multiplicarse en la esclavitud. Dice, al momento de Dios, el Señor vino, ¿por quién? Por el esclavo. El Señor viene por el esclavo, lo que dice el versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a los nacidos bajo la ley, para que pudieran ser adoptados como hijos de Dios. En un plano, porque es una figura que utiliza el maestro Pablo. En el plano general, todo el mundo es esclavo. Cuando Cristo viene, no hay una sola gente buena. Cristo no fue a la cruz por ningún bueno. Por una sola gente buena Cristo murió.
Cristo murió por gente mala, por pecadores, por personas extraviadas, personas que nos desviamos del camino. Él vino a eso. Pero en este contexto aparece alguien que quiere adoptar. ¿A quién va a adoptar? ¿Al niño esclavo o al niño heredero? Él decide adoptar al esclavo, al que no tiene ningún futuro, al que va a nacer, crecer y multiplicarse en la esclavitud. Entonces, al tiempo de Dios, Él viene a liberar a esa persona, pero al mismo tiempo quiere adoptarlo como su hijo. Que no es solamente una liberación de cortarle las cadenas de la esclavitud, sino asimilarlo a su familia, asimilarlo como su hijo. Esta carta, bueno, no esta carta, todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, todo se escribió en el tiempo del Imperio Romano. Todo. Cristo, Pablo, los apóstoles, todos nacieron, crecieron, se multiplicaron y murieron en el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano influyó en muchas de las vidas, influyó mucho en las vidas de esta persona. Por ejemplo, si en el Imperio Romano una persona quería adoptar a un adulto, un muchacho ya adulto como su hijo, tenía que buscar 7 testigos. Porque si lo estaba adoptando, lo adoptaba con la idea de que heredara sus posesiones. No era lo mismo adoptar a un niño recién nacido o cerca de su nacimiento porque los padres no lo quieren o porque lo abandonaron. Tenía otro papeleo. Pero cuando iban a adoptar a una persona adulta, se necesitaban mínimo 7 testigos que pudieran poner su nombre, pudieran firmar, atestiguar que esa persona estaba adoptando a esa otra persona con el interés de que él fuera el heredero o fuera parte de los herederos de lo que él tenía. Entonces el Señor, mire lo que hace. Él viene a libertar al que está en esclavitud, pero Él quiere que forme parte de su familia. Él quiere adoptarlo, pero como hijo. Quiere adoptarlo, pero como hijo. Porque una persona adulta, consciente de que no es hijo de esa familia y lo adoptan adentro, se puede sentir un poquito raro si tienen otros hijos biológicos, otros hijos legítimos. Pero Él quiere adoptarlo con los mismos privilegios de sus hijos. Por eso los testigos y todas las cosas que tienen que poner su nombre y eso allí. Ahora, Pablo utiliza ese principio para decir que cuando Dios nos adopta, nos da su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo adentro de nosotros nos permita decirle a Dios, Abba, Padre. Alguien que no era mi papá. Alguien que no era mi papá, porque Dios no era mi papá. Dios no era mi papá. Yo estaba en el mundo al igual que la mayoría de los que estamos aquí. Y a Dios no lo llamábamos papá. En la intimidad que implica la palabra Abba, que es una palabra aramea. No es hebrea, no es griega, viene del arameo. Entonces el Espíritu Santo a los que son hijos de Dios le da la capacidad de que le digan Padre, Padre. No, hermano, mediante el protocolo de Padre nuestro que estás en los cielos, que cualquiera lo puede decir. Lo va a decir en el sentido de que ese vocablo Abba, que aparece nada más 3 veces en la Biblia y las 3 veces en el Nuevo Testamento, lo que significa para nosotros como una intimidad cálida, confiada, de seguridad, que no es solo protocolar. Si usted lo lleva al plano de sus hijos que se acercan a ti con toda confianza, con todo cariño, es sabiendo que van a recibir lo que andan buscando, usted lo lleva a Dios y es exactamente lo mismo. No es un padre que está distante. No es un padre que está tan ocupado que no tenga tiempo para nosotros. Cuando nosotros clamamos a Él, Él está ahí, hermanos.
pero Él está en fracciones de segundo para atendernos a nosotros como hijos. Como hijos. Entonces esta palabra Abba, que solo aparece 3 veces en la Biblia, mire la primera vez que aparece en la Biblia. Y es en Marcos capítulo 14, verso 36. Y la usa Jesús en el huerto de Getsemaní. Oiga qué maravilla, ¿dónde que se usa por primera vez? En el huerto de Getsemaní. Él le dice al Señor, Él le dice, yo sé que tú todo lo puedes. Dice, tú todo lo puedes, Señor. Y ahí le dice Abba en confianza de que Él conoce el potencial de su Padre. Él conoce el poderío de su Padre. Él conoce lo que su Padre puede hacer por Él. Entonces Él dice, Abba, para ti todo es posible. Para ti todo es posible. La copa que yo veo ahora, yo no me la quiero beber. Pero si es tu voluntad, yo me la voy a beber. Porque es que Cristo en el Getsemaní prácticamente se estaba muriendo. Y Cristo sabe que el lugar para Él morir es el Gólgota, la cruz del Calvario, no el Getsemaní. Pero Él entiende que si el Padre ha cambiado los planes y Él tiene que morir allí, Él se va a tomar esa copa. Pero lo interesante es, tú todo lo sabes, tú todo lo puedes. Y le dice Abba. Quiere decir que está hablando con Él con mucha cercanía, con mucha confianza, con mucha seguridad, pero con mucho respeto de un hijo a un padre. Ve la palabra cercanía, confianza y seguridad de que está hablando con alguien de su entorno íntimo, pero se está acercando con todo el respeto. Nosotros pudiéramos decir que no solamente evoca una sensación de intimidad o de confianza, sino que también podemos decir de amor y de cariño. Ese amor y ese cariño del hijo que se acerca al padre. Pero estamos hablando de un hijo que es adoptado, que él no era hijo. ¿Y cómo es que ahora puede cultivar elementos que son propios de un hijo que nació de ese hombre? Por ejemplo, hermano, nace una criatura. Nosotros tenemos 2 chiquitos, nietos, mi esposa y yo. Y tenemos la experiencia, hay uno que tiene 5 meses y la otra tiene 1 año y 1 mes. Por ejemplo, la que tiene 1 año y 1 mes, ¿qué es lo primero que se le está enseñando a decir? No es Jesucristo, no es Dios, no es iglesia, es papá y mamá. Lo primero que uno, bueno, yo estoy luchando para que digan abu primero. Que digan abuelo primero. Pero la idea del papá y la mamá es repitiendo papá, papá, mamá. Que los primeros vocablos que los niños aprendan es a reconocer a papá y a mamá. Y el día que digan papá, el papá brinca que dice, lo dijo primero, me llamó a mí. O si dice mamá, la mamá dice, me llamó a mí. Pero la idea no es competencia, sino que digan papá y mamá. Que comiencen a identificar a ese hombre como su papá y a esa mujer como su mamá. En la edad que están esos niños, el lugar más seguro para ellos es el brazo o los brazos de papá y de mamá. Ahí es que se sienten con seguridad, porque son tan tiernos que son muy indefensos, se pudiera decir. Entonces ahí comienzan. Pero cuando ellos dicen papá o dicen mamá, ellos no conocen el concepto. Ellos repiten el vocablo, pero ellos no saben lo que eso significa. Que este hombre me engendró, que esta mujer me tuvo en su vientre. Ellos no conocen eso. Y hay un momento que ellos no saben el nombre propio del papá y de la mamá. Dice, ¿cómo se llama ella, mamá? ¿Y cómo se llama el papá? Porque todavía no saben el nombre propio de sus padres. Entonces lo primero que comienzan a decir es papá o mamá, pero es una repetición. Ahora, aquí la palabra del Señor, cuando por segunda vez utiliza la palabra Abba, es en Romanos capítulo 8, verso 15 y verso 16. Y es un pasaje muy interesante, hermano. Muy interesante como para que uno lo lea. Dice Pablo,
ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque el adulto adoptado dice, cuidado si no me ven como yo mismo me quiero ver. Cuidado si me ven como un advenedizo, como uno que llegó, que fue engendrado por el mundo. Dice, no debe haber miedo, no debe haber temor, no debe haber duda de si yo soy o no soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo no necesito 7 testigos. Yo nada más necesito el Espíritu Santo que todos los días testifique a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. De que yo soy hijo de Dios. Cuando fuimos creciendo, que aprendimos que papá era papá y mamá era mamá, ya nadie tenía que repetírnoslo, nadie tiene que dar testimonio. Ni había que buscar un acta de nacimiento para yo estar seguro que ese hombre es mi papá o ese es mi mamá. Ya. El Espíritu Santo que mora en nosotros, parte de su tarea todos los días es hablar con el Espíritu nuestro y recordarnos que no somos cualquier persona, que no somos esclavos de nadie, que somos sus hijos. Y es un testimonio que lo recibimos todos los días. Pero Pablo dice, para asegurarnos el asunto, en Romanos, de que al ser hijo de Él, también nosotros somos ¿qué? Herederos de Él. No es que Él nos adoptó como hijos y nos va a dejar así. Es que también vamos a heredar lo que es de Él. Entonces está Marcos capítulo 14, verso 36. Está Romanos capítulo 8, incluso el verso 14, 15 y 16. Y está este de Gálatas capítulo 4. Lo de Romano y lo de Gálatas es exactamente igual. Pablo está hablando del que no era pero ahora es. Tiene un estatus de hijo. Pero no solamente el estatus de hijo, sino que también tiene el estatus de heredero. De heredero, para que estemos claros y seguros de nuestra posición. Entonces Él nos da el Espíritu Santo. Y ese es el que nos hace decir Abba, Padre. Clamar a Él en cualquier situación en la cual uno se pueda encontrar. Porque Él no está distante, hermanos. Él no está lejos, Él no está en otro país. Ay, si papá estuviera aquí, Él me puede ayudar. Ay, si mi mamá estuviera aquí, ella me pudiera ayudar. ¿Dónde está Dios con respecto a nosotros? Exactamente donde nosotros estamos. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Hermano, Él mora en este cuerpo nuestro, Él mora. Y estamos hablando espiritualmente, pero literalmente hablando, Él está dentro de nosotros. Es tan así que dice que tenemos que cuidar este cuerpo porque es el templo. Oye, el cuerpo humano del cristiano es el templo del Espíritu Santo. Y 2 veces Pablo dice, si el Espíritu Santo está morando en tu vida, no lo hagas sentir mal. No permita que Él se torne triste en tu casa por los malos hábitos que tú estás practicando, porque no son dignos de un huésped como el Espíritu Santo dentro de tu vida. Hermano, porque es una honra que Dios ahora pueda vivir dentro de nosotros. Y en esta dispensación de la gracia de Dios nos torna a nosotros hasta más privilegiados que mucha gente del Antiguo Testamento y del inicio del Nuevo Testamento. Hermano, Él está en nosotros, pero también dice que Él está con nosotros. Y Él no es un vigilante de nuestras vidas para meternos miedo, para asustarnos, sino para conducirnos. Porque Él nos ve como niños. Y ahora sí tenemos un curador, un ayo, un mayordomo, un guardián que nos va preparando para el día señalado. Esto es tan interesante, hermano, que el día señalado nosotros no lo sabemos, nosotros no lo conocemos. Pero el día señalado puede ser hoy, 27 de abril del 2025, que el Espíritu Santo nos recoja a todos repentinamente, sin ningún aviso,
y en las nubes nos entrega a Jesucristo, que viene a buscar su iglesia. Entonces Él nos está preparando, nos está conduciendo. Por eso es que Él sabe usar nuestra conciencia, hermano, para que nos demos cuenta cuando estamos actuando mal y enderecemos el camino que estamos haciendo. Nosotros encontramos, o yo encontré, un caso muy interesante en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio se habla de gente esclava y de gente libre. Y dice que había esclavos que vivían, por ejemplo, en una finca, en una hacienda o en una casa con sus amos. Y la palabra del Señor dice que en un tiempo determinado a ese esclavo había que darle la libertad. En el año del jubileo o en el año sabático había que darle la libertad, perdonar deudas, devolver tierra, todo ese tipo de cosas. Entonces hay un esclavo que ha formado familia y el dueño de la casa le dice: aquí están tus documentos, tú quedas libre, porque Dios dice que en este día del jubileo o del año sabático yo te tengo que dar libertad. Y el esclavo dice: yo me siento tan bien en esta casa, ustedes me han tratado tan bien a mí y a mi familia, que nosotros queremos quedarnos aquí. Entonces dice que ahí hay que buscar testigos y en la oreja, en el lóbulo de la oreja, hacerle un huequito con algo que Reina Valera del 60 le dice lesna, que es como un pequeño punzón para hacerle un huequito. Y es interesante, hermano, que buscan la puerta de la casa, que significa entrada y salida, y ahí lo arriman y le hacen el huequito con testigos, que él voluntariamente decide quedarse ahí, para que cuando él ande por la calle, él no tiene que presentar un documento, solo presente el huequito en el lóbulo de la oreja diciendo: soy un esclavo libre, soy libre porque me dieron la libertad, pero voluntariamente me estoy quedando en esa familia que me han tratado bien. Y ya él se puede mover libremente, porque los esclavos que se movían de esa manera lo podían atrapar, lo podían hasta revender por allí, porque tal vez habían huido de sus originales amos, pero él decide quedarse allí. Entonces le ponen esa marca. Fíjate que Deuteronomio capítulo 15, que habla de eso, lo trae aquí al presente de la iglesia. ¿Cómo es que Dios nos ha tratado a nosotros? ¿Cómo nos trata Dios a nosotros como sus hijos? Puede ser que en un momento, hermano, en un bajón económico, financiero, de salud, de lo que sea, uno intente renegar de Dios, creyendo que Dios me abandonó, que Dios no me bendice, que Dios no está conmigo. Y ese es un error. Porque si uno logra salirse de ese estuche del cuerpo y espiritualmente verme a mí, ver a Dios, uno se va a dar cuenta que en el peor de los momentos ninguno de nosotros vamos caminando detrás de Jesús. Nosotros lo que estamos en los brazos de Jesús. Oye, Él nos lleva en su brazo porque estamos en un momento para que Él nos sostenga. Para que Él nos sostenga, pero a veces, al no ver el milagro instantáneamente, nosotros creemos que el Señor nos abandonó. Y de ahí, de Deuteronomio capítulo 15, es que uno cae a la parábola de Lucas 15. Mire, Deuteronomio 15 a Lucas 15. Un padre de familia, mínimo 2 hijos, tiene esclavos y tiene jornaleros. Esos que en nuestros países le decimos echadía. Van por un día, trabajan y levantan algo para comer él y su familia. Un hombre que se ve que a todo el mundo lo trataba bien, a los echadías, a los esclavos que vivían allí, y ni se diga a sus hijos. Un día hay uno de los hijos, el menor, que le dijo: papá, me voy de aquí, yo quiero que tú me des mi herencia porque me voy. Hermanos, se supone que la herencia entra en efecto cuando muere el dueño de la propiedad, lo dice el libro de Hebreos. Pero el papá se la dio. Mire si es bueno Dios. Se la dio. Dice que lo juntó todo y se fue a una provincia.
Por allá consiguió todos los amigos que el dinero atrae y consumió toda su fortuna, toda la malgastó. Y oh, cosa de la vida, qué coincidencia de la vida, llegó una hambruna enorme en la provincia donde él vivía. Y estando allá comenzó a buscar empleo y consiguió un trabajo en una farma, en una hacienda de cerdos, en una posilga de cerdos. Y ahí le dieron un trabajito. Y el trabajo de él era echarle algarrobas a los cerdos. Y dice que él deseaba comer de la comida que él le echaba a los cerdos, pero había un vigilante chequeándolo. Un capataz, un mayordomo chequeando. Te estoy mirando. Cuando ya él iba a hacer así con el algarrobo, le decía, no es al cerdo. Y ahí dice que volvió en sí, dijo, wow, cuántos jornaleros. No dijo ni siquiera esclavos, no dijo hijos. Cuántos jornaleros tienen pan en la casa de mi padre. Hermano, eso de Deuteronomio capítulo 15 es el mayor indicador de que un solo cristiano no debería descarriarse. Un solo cristiano no debería descarriarse. Y si se descarría, tiene que probar cuán mal Dios lo ha tratado. Te puede fallar la pastora, te puede fallar el pastor, puede fallar Dani, pueden fallar los mayordomos, pero dígame, ¿a quién Dios le ha fallado? ¿A quién Dios ha maltratado? ¿A quién Dios no lo trata como su hijo legítimo? Porque todos los hijos de Dios, todos son primogénitos. ¿Ustedes saben eso? Dios no tiene de que el segundo, el tercero. Yo tengo el primero, tengo la segunda y tengo el tercero. Pero Dios no tiene segundo, ni tercero, ni cuarto. Todos los hijos son primogénitos. Todos heredan lo mismo. Entonces, si tú quieres, te puede ir, porque en el cuerpo de Cristo hay un semáforo en verde, ni rojo ni amarillo, verde. El que se quiere ir se va y el que quiere entrar entra. Siempre está verde. Dice, ¿y para dónde me voy yo a ir? Dice el tipo de Deuteronomio 15. Con el trato que aquí a mí me dan. Pero el muchacho de Lucas 15 decidió irse. Oye, siendo un hijo, siendo heredero, mire, cayó en la esclavitud del pecado. Pero allá dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí pereciendo. Ahí mismo se arrepintió y dijo, yo iré donde mi papá. Y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo. He pecado contra ti. Ya no me reciba como un hijo. Recíbeme como un esclavo. Y arrancó para allá. Cuando el papá lo alcanzó a ver que hubo el encuentro, todo lo que el muchacho ensayó a sí mismo lo dijo o comenzó a decirlo. Papá, ya no me llame como uno de tus hijos. Y el papá no lo dejó ni siquiera terminar de hablar y lo recibió exactamente como uno de sus hijos. Hermano, de la misma manera, porque es una parábola que tiene que ver con Dios y con nosotros. De la misma manera nos ha recibido el Señor. Y nosotros, habiendo nacido en pecado, siendo guiados por los elementos del mundo, viviendo bajo la autoridad del mismo Satanás, del pecado y de todos los demonios, a usted y a mí vino Él y nos libertó. Y ya liberto nos adoptó. Y ya adoptado nos dio su Santo Espíritu para que le llamemos a Dios Padre. Solo los hijos llaman a los padres Padre. El que es sobrino le dice tío, o el que es nieto le dice abuelo, y así, o el que es primo le dice primo. Pero solo los hijos llaman a los padres padres. Entonces el Espíritu Santo nos hace que le llamemos Padre. Y nuestro Padre dice, no solamente me llama Padre, sino que yo te constituyo en heredero. Y sabe, hermano, ¿con quién nos equipara? Increíble pero cierto, con el mismo Jesucristo. Dice coheredero con Jesús. Coheredero con Jesús. A ese punto nos lleva el Señor. Entonces, mire el cambio tan grande que ha pasado en nuestra vida. Siendo esclavos, ahora somos hijos. Hermano, el estatus, el cambio de estatus es muy grande. Es muy grande. Ahora somos hijos de Dios. Dice, hijos no engendrados por voluntad de ser humano.
sino engendrado por la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que los que no son sus hijos, que hoy mismo lo sean, que no lo dejen para mañana, que pasen a vivir bajo la cobertura del Espíritu de Dios y que comencemos a llamar a Dios como nuestro Padre. Mucha cercanía, mucha confianza, mucha calidez, pero también con mucho respeto, porque Dios es Dios y como Padre nosotros somos sus hijos. Gloria a Dios. A los Gálatas le dice lo que nosotros éramos, porque ahora son. A nosotros nos dice lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros somos ahora, hijos de Dios? Pero ¿qué éramos antes? Casa de servidumbre. Eso éramos nosotros. Entonces ahí vino Cristo y lo sacó a usted, me sacó a mí, y está dispuesto a sacar a cuantas personas voluntariamente acepten a Cristo como su Señor y como su Salvador. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y vamos a inclinar nuestro rostro un momentito y vamos a dar un compás de espera, una pausa. Si alguien voluntariamente en este momento quiere entregarle su vida al Señor, nacer de nuevo, vivir bajo el régimen del Espíritu, no bajo el régimen de la carne, entregar su vida por completo a Cristo, nacer de nuevo. Seguimos viviendo en este mundo, en este planeta. Seguimos viviendo la rutina de esta vida, pero con la esperanza y adoptado con un estatus de que ahora somos sus hijos. Y sea que estemos vivos o que muramos, nosotros somos del Señor. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? Voluntariamente levantar su mano por el Señor, nacer de nuevo. Este es un buen momento. Usted puede hacerlo voluntariamente. Entrégale tu vida a Jesús. Oh Señor, gracias te damos, Padre. Por eso la preocupación por nuestros familiares, por eso la preocupación por nuestros vecinos, por los compañeros de trabajo, por los compañeros de estudios, porque 1 Timoteo 2 del 1 al 5 dice: el deseo tuyo es que toda la gente se salve. Cristo vino a morir por el pecador, no por la gente buena, porque bueno no había ninguno. Todos nos descarriamos, nos apartamos. Oh Señor, gracias por el don de la salvación. Gracias porque ahora somos lo que somos porque Cristo lo hizo. Gracias porque nos redimió. Qué bueno que el diablo no tiene ni parte ni suerte, y no hay miedo, no hay temor, no hay dudas de que mañana nos salgan con otras cosas, porque en el día de hoy tu Santo Espíritu testifica que nosotros somos tus hijos, y si somos tus hijos también somos tus herederos. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, somos todos de la casa.